Está en línea Leonardo Gorbax. Leonardo Gorbax es psicólogo, ex diputado nacional de la Nación, como decíamos, allá en la frontera del 2010, proponente de la ley 26657, que es la que está vigente, que habla de salud mental. Leonardo, buen mediodía, te saluda Lisandro Leoni, Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por atendernos. En primer lugar, ayer hay que marcar políticamente y en las calles salieron en distintas partes de la Argentina marchas en pedido de la salud pública, en defensa de la salud argentina, y creo que también es parte de lo que estamos hablando, del planteo de la salud mental. También incluía la reforma. Antes de meternos en detalles y en concreto, ¿qué reflexión te lleva la situación de salud que vive el país hoy? Bueno, justamente yo ayer estuve en la marcha acá en Ciudad de Buenos Aires porque me tocó estar acá estos días, y la verdad que lo que uno ve es que precisamente el contexto de la discusión de la ley de salud mental que se está dando en el Senado es esto que pasó ayer en la calle, ¿no? Que es una crisis de todo el sistema de salud de la Argentina por razones muy claras, ¿no? Fundamentalmente el desfinanciamiento y el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional está afectando directamente a la salud, porque la motosierra de Milei es una motosierra que no es selectiva, ¿no? Que no distingue prioridades de cuestiones superfluas, sino que barre con todo. Y bueno, está barriendo con el sistema de salud argentino, con el sistema de obras sociales, con el acceso a los medicamentos y también con la posibilidad de atención en salud mental, ¿no? De modo que lo que se plantea en el proyecto de ley que presentó el gobierno es un distractivo que no solo no resuelve esta crisis, sino que la profundiza. ¿Por qué la profundiza? Porque aunque el gobierno no estaba contribuyendo económicamente con las provincias bajo ningún programa, históricamente ha habido, usted sabe, el Ministerio de Salud de Nación tiene pocos prestadores propios en materia de salud, ¿no? Pocos hospitales nacionales, y sucede lo mismo en salud mental, pero su función de rectoría siempre fue acompañada de programas con financiamiento, ¿no? Sí. En salud mental ha habido programas de equipamiento, programas de apoyo a determinados dispositivos, etcétera, y desde que asumió este gobierno eso no ha sucedido, así que ya el apoyo económico estaba ausente. Tengo un dato, Leonardo, que sí, creo que lo dijiste vos en otro medio. De los magros 475 millones destinados a salud mental en 2025, se pasó a 47 millones en 2026. Sí, claro, no existe, es una cifra que no existe, ¿no? Por eso ya estaba ausente. Ahora, en el proyecto de ley, para asegurarse de no tener que asumir ningún compromiso, una de las modificaciones que proponen es eliminar la responsabilidad de colaborar económica y financieramente con las provincias para la implementación de la ley. O sea, con todas las cambian un inciso para quitarle la palabra económica y financieramente y dejar que solamente Nación tiene que colaborar con las provincias. Bueno, es evidente entonces que la propuesta es una propuesta de ajuste que lo que hace es, hacer reflejar en la ley lo que ya vienen haciendo desde hace 2 años. Así que es casi que, yo tengo la sensación a veces cuando uno discute, o toda esta audiencia que se ha armado en el Senado, que ya van 2 encuentros, casi como un ejercicio de fingir demencia, ¿no? Porque, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir que se va a mejorar la atención en salud mental sin financiamiento y eliminando la responsabilidad del Estado Nacional de financiar y de ayudar económicamente a las provincias? El mismo día que la OMS además está discutiendo la salida de Argentina, que sería el único país del mundo que queda fuera de la Organización Mundial de la Salud. Es casi como que yo siento que es un poco como difícil sentarse a discutir sin fingir demencia, ¿no? Porque es tan evidente que no hay nada de lo que está proponiendo el gobierno que sea para mejorar la calidad de atención de la gente, que es absurdo, ¿no? Pero bueno, estamos en esta realidad donde suceden todos los días cosas absurdas.
Leonardo, lamentablemente. Sí. ¿qué lectura haces, qué análisis haces de la búsqueda del proyecto de ley de la Libertad Avanza? Bueno, yo lo que creo que por un lado el gobierno busca distraer. En primera instancia, recordemos que quien anuncia el envío del proyecto es Adorni en plena crisis de corrupción y donde no estaban pudiendo manejar la agenda pública, así que me parece que hay una primera intencionalidad de tratar de meter temas en agenda para que se deje de hablar de la corrupción. Después, en segundo lugar, me parece que el gobierno también busca fortalecer su discurso de orden, ¿no? Y entonces plantea una ley de salud mental que más que responder a la demanda sanitaria de la sociedad o a la demanda de salud, responde a la demanda punitiva, reinstalando un prejuicio que está instalado en la sociedad, porque no es que no esté instalado en la sociedad, que es que, bueno, que parte del problema de la seguridad son las personas con problemas de salud mental que, según el gobierno, no pueden ser internadas por una ley de salud mental, cosa que es todo falso, digamos, ¿no? Que las personas con problemas de salud mental sean el problema de seguridad de la Argentina y que la ley de salud mental no permite internar también es falso. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay un sector de la psiquiatría, que en este caso es la psiquiatría corporativa, que además son dueños de clínicas privadas en Ciudad de Buenos Aires, que está representada por la propia Directora Nacional de Salud Mental, que es dueña precisamente de una clínica en la Ciudad de Buenos Aires, que históricamente han estado en contra de la ley de salud mental y que, bueno, vieron la oportunidad durante este gobierno de avanzar con la reforma que ellos querían, digamos, ¿no? Que es una reforma que les vuelva a dar centralidad a los hospitales psiquiátricos, fundamentalmente a los hospitales privados y a la disciplina psiquiátrica, ¿no? Y entonces se da una situación curiosa, pensaba hoy, ¿no? Que es que este sector corporativo de la psiquiatría encuentra en el gobierno más psiquiátrico de la historia argentina la oportunidad de llevar adelante sus propuestas, con lo cual me permito dudar del compromiso que tienen con la salud mental de la población. Escuché ayer en el debate del Senado en reiteradas oportunidades lo que tiene que ver con la reducción del sufrimiento a trastorno, el reemplazo del concepto de padecimiento mental por trastorno o afección. ¿De qué estamos hablando, Leonardo, y qué significa? La ley actual, en uno de sus primeros artículos, plantea que el objetivo es el derecho a la salud mental de toda la población y la protección en particular de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. El concepto de padecimiento mental es un concepto amplio que incluye la situación de enfermedades que se pueden diagnosticar en salud mental, pero es un concepto más amplio que incluye, bueno, todo tipo de sufrimiento humano. Usted sabe, la vida no es color de rosa y las personas siempre atraviesan situaciones de crisis, de sufrimiento, ya sea por duelos, por pérdidas afectivas, por problemas económicos, por lo que fuera, que no necesariamente constituyen una enfermedad. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de reducir el objeto de una ley solamente a aquellos que tienen una enfermedad y dejar fuera a aquellos que simplemente tienen un sufrimiento y que podrían verse beneficiados de una política de salud mental o de un acceso al sistema de salud mental, aunque no tengan un diagnóstico, no tienen por qué tenerlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí se me ocurre dos opciones, digamos, ¿no? Una es que en este cambio se pretende dejar fuera de las políticas de salud mental. Voy a dar un ejemplo. Uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento es que durante algunas semanas anteriores fue tema de agenda pública, los problemas de los chicos en las escuelas, las amenazas, los hechos de violencia. Exacto. Bueno, esos son hechos que indudablemente tienen que ser abordados desde el campo de la educación, pero también desde el campo de la salud mental, y no necesariamente estamos hablando de chicos que tienen enfermedades mentales, estamos hablando de una expresión de malestar
que tiene que ser abordada con profesionales de la salud mental, pero que no necesariamente tienen un diagnóstico. Bueno, ese tipo de situaciones quedarían fuera del alcance de las políticas de salud mental. Entonces, por un lado se me ocurre eso, por otro lado se me ocurre que también es un forzamiento que se hace en la ley en espejo a algo que ya está sucediendo en la realidad. ¿Y qué es lo que sucede en la realidad desde hace mucho tiempo? La medicalización del sufrimiento humano. ¿Qué es la medicalización del sufrimiento humano? Que toda expresión del malestar es diagnosticada y se intenta resolverla a través de los psicofármacos, ¿no? Y entonces tenemos un aumento del consumo de psicofármacos y un aumento de los diagnósticos en salud mental que no necesariamente reflejan que hay más enfermedades mentales. Lo que reflejan es que hay una forma de entender el sufrimiento humano que se reduce o que se distorsiona en el sentido de entenderlo a través de diagnósticos psiquiátricos rígidos y que, bueno, transforman a personas que por ahí están pasando una situación difícil en consumidores de psicofármacos, ¿no? Lo cual es consistente o contribuye, digamos, a un negocio tan importante como el negocio de los laboratorios, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que está planteando el proyecto de ley del gobierno es esa sustitución, ¿no? Que no se hable en la ley de padecimientos mentales, sino de afecciones o trastornos. Que es una forma también, bueno, del sector que lo impulsa, que es un sector de la psiquiatría más corporativa, de pretender adueñarse nuevamente del campo, ¿no? En el sentido de que entiendo que la lógica que hay detrás de eso es, como se trata de enfermedades, los únicos legitimados a hablar de las enfermedades son los médicos, ¿no? Ese es el razonamiento que está detrás. Estamos charlando con Leonardo Gorbax, es psicólogo y el autor de la Ley Nacional de Salud Mental. Leonardo, 2010, cuando presentaste la ley, ¿qué nos podés contar respecto a las condiciones que estaban dadas, que identificaron como legisladores, el cuadro de situación que vivía la República Argentina en ese momento, por el cual se identifica la necesidad de una nueva ley de salud mental, que es la que está vigente? Bueno, el proyecto lo presentamos en 2007 aproximadamente y tuvo 2 años de discusión en diputados y 1 año después en senadores. Y lo que teníamos era, primero, una ausencia de políticas, ¿no? No es que tuviéramos una política equivocada en materia de salud mental, sino que no había política a nivel nacional, a tal punto que no había ni siquiera un área de salud mental a nivel nacional, y en muchas provincias tampoco, ¿no? Y la ausencia de una política lo que hacía era potenciar el crecimiento espontáneo del sistema manicomial. Entonces, ¿qué teníamos? Por supuesto que había personas con problemas de salud mental, bueno, muchas se atendían, las que podían se atendían en el sector privado, las que no podían o no llegaban a la atención, porque había poca asistencia distribuida territorialmente, es decir, hospitales generales y servicios y centros de salud barriales, muy pocos atendían salud mental. Entonces, o la gente se quedaba sin atención o terminaba internada en instituciones psiquiátricas que, como usted sabe, no hay en todas las ciudades y en todos los pueblos del país. Son grandes instituciones que quedan en algunos núcleos urbanos importantes. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, un montón de personas alejadas de su familia, alejadas de su comunidad, en internaciones en esos lugares con promedios altísimos de duración, ¿no? De 10, 15, 20 años, mucha gente toda su vida transcurrida en los hospitales psiquiátricos, con lo que eso implicaba en términos de vulneración de derechos, ¿no? Teníamos 2 grandes vulneraciones de derechos: las personas que no accedían al derecho a la salud y las personas que accedían, pero que luego quedaban atrapadas en el sistema que se transformaba en el camino del sistema de salud al sistema de control social. Y bueno, esa era la situación que observamos, incluso que observó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en un fallo muy importante planteó la necesidad de legislar, lo dijo en términos de que existía una ausencia de legislación, de protección de derechos respecto de las personas con problemas de salud mental. Y en el medio, bueno, surgió un informe del CELS muy importante, Vidas Arrasadas,
cualquiera puede acceder googleando a leerlo, donde iba enumerando los derechos básicos que se violaban en el sistema psiquiátrico argentino a partir de una investigación que hizo en muchos de los hospitales psiquiátricos. Así que, frente a esa situación y tomando, por supuesto, antecedentes de algunas experiencias interesantes de nuestro propio país, del extranjero, y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, empezamos a discutir una ley marco que finalmente fue sancionada en el 2010 en el Senado. Hay una página que se llama Argentina sin manicomios, se las recomiendo, tiene muchísima información sobre salud mental en Argentina. Plantea, por ejemplo, un dato que quería compartirle con los oyentes y preguntarte, Leonardo. Plantea esta página, Argentina sin manicomios, que hay 12.035 personas internadas en hospitales psiquiátricos de la Argentina. Ayer decían algunos senadores, particularmente senadores de La Libertad Avanza, que ellos descreían de este número y también descreían de que un porcentaje muy importante estaban con estancias de más de 11 a 12 años en los manicomios. ¿Qué referencia puedes hacer de estos datos que se van conociendo y que de alguna manera son peligrosos? Porque la desmanicomialización que comenzó en el 2010, esta ley, entiendo, te pregunto también, si empieza una reversión, ¿no? La aparición nuevamente de hospitales, clínicas psiquiátricas con mayor cantidad de población y por largo tiempo. Sí, respecto de que descreen de esos números, ¿qué podemos esperar de gente que descree de que la Tierra es redonda? Por eso decía que hay cosas que hasta uno se siente ridículo de sentarse a discutir, ¿no? Ese es un número, fíjese, ese es un número muy parecido al número del censo del Ministerio de Salud que se hizo en el 2019, en la última etapa del gobierno de Macri. Ni siquiera es un número de una ONG o es un número oficial de un censo que se hizo durante esa etapa y que mostró una baja sensible respecto de los 25.000 internados que denunció el CELS en el informe del 2007. O sea que ahí ya tenemos un dato de que hubo un efecto de la ley de salud mental que se reflejó en la baja de cantidad de personas internadas. Hay que ver hoy, porque hoy, por un lado, tenemos procesos como el de Provincia de Buenos Aires, que desde hace 6 años lleva adelante una política muy fuerte de implementación de la ley, que incluye el acompañamiento para que las personas que estaban internadas sin necesidad puedan volver a vivir en la comunidad. Eso contribuyó a una baja pronunciada, pero al mismo tiempo, el aumento de los problemas de salud mental de los últimos años, sumado al ajuste que impactó también en la salud mental de la población y demás, probablemente haya hecho que también por otro lado haya habido un aumento, ¿no? Claro. Lo que uno ve es que la propuesta de gobierno lo que va a generar es una doble situación, digamos, ¿no? Yo creo que va a haber de aprobarse así como está el proyecto y continuar con las actuales condiciones, digamos, de la política económica. Lo que va a haber es un montón de gente sin atención, que no va a tener atención, y un montón de gente que va a quedar atrapada en el sistema, incluso sin necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque la internación prolongada, que es a lo que empuja el proyecto de ley del gobierno, a que se interne más gente y que sea más difícil externarla, por las garantías que pide, por la garantía de pronóstico que pide, ¿no? No solamente es un problema de derechos humanos para la gente que queda atrapada en la internación, sino que termina también siendo un problema sanitario, porque la cama que ocupa alguien que no la necesita es una cama que le falta a alguien que sí la necesita. Entonces se produce ese doble problema, ¿no? Usted va a tener gente que necesita ser internada y que no va a tener cama, y gente que no necesita estar internada pero no va a poder recibir el alta, porque el proyecto de ley de gobierno
lo hace casi imposible. Y al no financiar el sistema y no promover la creación de nuevos servicios, bueno, lo que va a producir es esto, ¿no? Un sistema colapsado por gente con internaciones prolongadas sin necesidad y un montón de gente, bueno, vaya a saber, a la buena de Dios, sin atención. Leonardo, te agradecemos el contacto con Radio Universidad de Rosario. Va un abrazo enorme, seguimos en contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estamos hablando con Leonardo Gorbax, quien es ex diputado nacional de Tierra del Fuego, es psicólogo, es uno de los autores de la ley de salud mental vigente, lo que podríamos decir la ley de deshospitalización, como para dar como una referencia.